Soy Hallie, tengo 32 años. En cuanto puse un pie en la sala del tribunal, mi mamá puso los ojos en blanco. Pero no de forma discreta, ¿eh? Fue ese tipo de mirada que dice sin palabras, ya empezamos otra vez. Como si yo fuera la molestia en su historia perfecta de pobre víctima incomprendida. Pero entonces, el juez Brennan se quedó helado. Sus ojos pasaron de los papeles a mi cara, y pude ver cómo me reconoció de golpe, como si un tren lo hubiera atropellado. Espera, dijo despacio, dejando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Las acusaciones son contra ti? Mis papás no tenían idea de quién era yo realmente. Y la verdad, esa era la mejor parte. ¿Desde dónde estás viendo esto? Déjame tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia. Créeme, vas a querer quedarte para escuchar lo que pasó después. Así que déjame regresar 3 meses atrás. Mi abuelo murió. El juez William Parker. 40 años en la Suprema Corte. El hombre que realmente me crió mientras mis padres andaban viviendo su vida perfecta, fingiendo que yo no existía. Su funeral fue enorme. Llegaron jueces, abogados y políticos de todo el estado para rendirle respeto. Yo di el discurso. Mis papás se sentaron hasta atrás, llegaron tarde y se fueron antes del convivio. Muy típico de Diane y Scott Morrison. No los había visto en más de 10 años, desde mi cumpleaños número 18, cuando murió mi abuela. Vinieron, estuvieron exactamente 90 minutos y desaparecieron otra vez. Después de que la abuela Ellen falleció, solo quedamos el abuelo y yo. Él tenía 73 años, pero seguía lúcido, fuerte y decidido a darme todas las oportunidades posibles. Y mira, te cuento algo sobre mis padres. Mi mamá se embarazó a los 18 y decidió que la maternidad no le iba. Mi papá era un jugador de hockey prometedor con grandes sueños, y un bebé simplemente no encajaba en su estilo de vida. Así que hicieron lo que hacen las personas egoístas. Me dejaron en casa de mis abuelos cuando tenía 3 meses y prácticamente desaparecieron. Ah, claro, a veces aparecían 2 veces al año, si el universo se alineaba, Navidad y quizá mi cumpleaños. Diane llegaba vestida de diseñador, me daba un beso al aire, y pasaba toda la visita criticando la forma en que mi abuela me criaba, que porque era demasiado blanda. Mientras tanto, Scott ni siquiera se molestaba en venir, porque el abuelo lo enfrentaba y le decía en su cara que era un irresponsable. Así que yo veía a mi papá por televisión. Cada vez que jugaban los Bruins, el abuelo encendía el partido. No porque le gustara el hockey, sino porque quería que yo supiera que mi padre existía en algún lugar, aunque hubiera elegido no existir en mi vida. Pero, sinceramente, nunca sentí que me faltara algo. La abuela Ellen y el abuelo William me dieron todo, amor verdadero, del que se demuestra con hechos. Fueron a todas mis obras escolares, a cada partido de fútbol, a cada concurso de debate. Ellos fueron mis verdaderos padres en todo lo que realmente importa. Cuando mi abuela murió repentinamente de un derrame cerebral, pensé que mi mundo se había acabado. Tenía 18 años, estaba por entrar a la universidad, y la mujer que me crió ya no estaba. El abuelo cargó con ambos dolores, el suyo y el mío. Y en medio de esa oscuridad, empezó a hablarme de su trabajo, de la justicia, de lo que significaba tener poder y usarlo con responsabilidad. Ahí fue cuando decidí seguir sus pasos. Me gradué de la Facultad de Derecho con los mejores honores. El abuelo estuvo ahí, radiante de orgullo. Mis papás mandaron una tarjeta, nada más. Gracias a su influencia, conseguí trabajo como fiscal. Fui subiendo rápido. Resulta que era buena, muy buena. A los 30 ya manejaba casos importantes, corrupción, fraudes, delitos financieros, cosas que salían en las noticias. Mis padres no tenían ni idea. Probablemente pensaban que trabajaba en alguna oficina aburrida, si es que alguna vez pensaban en mí. El abuelo se retiró cuando yo tenía 27. Decía que ya había cumplido su parte, pero la verdad es que solo quería pasar más tiempo conmigo mientras pudiera. Cenábamos juntos todos los domingos. Sagrado. Así le decía yo a todo lo que mi abuelo me enseñó. Me enseñó a leer a las personas,
a entender las estrategias dentro de un tribunal, a mantener la integridad incluso cuando todos los demás la habían perdido. Cuando murió, a los 87 años, tranquilamente mientras dormía, sentí que ese vacío familiar regresaba, pero esta vez no era la misma chica de 18 años perdida en el mundo. Tenía 32, y me había convertido justo en la persona que él siempre quiso que fuera. La lectura del testamento fue una semana después. Yo esperaba recibir algunas cosas personales, sus libros, su reloj, quizá alguna colección de recuerdos, pero lo que recibí fue todo. La casa, las inversiones, los ahorros, el seguro de vida, $3 millones. Todo lo que él había construido durante décadas, lo dejó a mi nombre, con una condición muy específica dentro de una carta sellada. Mi querida Hallie, comenzaba. Estás leyendo esto porque ya no estoy, pero mi amor por ti sigue aquí. Eres la mayor alegría de mi vida. Te dejo todo porque te lo ganaste. No por la sangre, aunque seas mi sangre, sino por amar a tu abuela y a mí cuando otros ni siquiera se molestaban. Tus padres tomaron su decisión hace mucho tiempo. Esta es la mía. Sé fuerte, mi niña. Lloré al leerlo. No de tristeza, sino de alivio, de sentirme validada. El abogado me entregó otro sobre. Dentro venían documentos. Estados de cuenta que mostraban que el abuelo le había dado a Diane $3,000 al mes desde que yo era un bebé, durante más de 20 años. Más de $800,000 en total. Había correos donde ella pedía más dinero, mensajes prometiendo venir a visitarnos y luego cancelando, cartas de Scott pidiendo dinero para negocios que nunca funcionaron. Era un rastro completo de su abandono y su codicia. El señor Parker anticipó que podrían impugnar el testamento, dijo el abogado. Quiso dejarte con pruebas. Un hombre muy inteligente. Y claro, justo 30 días después, me llamó mi abogada. Diane y Scott habían presentado una demanda. Alegaban que yo había manipulado al abuelo, que él ya no estaba en sus facultades, que yo lo había influenciado, y que ellos merecían su parte. La verdad, me reí. Estaba en la corte, justo en medio de un caso de fraude financiero, cuando recibí el mensaje. La ironía era casi poética. Pensaban que yo seguía siendo aquella niña abandonada, fácil de intimidar. No sabían que llevaba más de una década procesando criminales que creían estar por encima de la ley. Y, sobre todo, no sabían que su propio suegro me había preparado para ese momento exacto. Tampoco tenían idea de quién era el juez Marcus Brennan. Y así regresamos al tribunal, a ese instante de reconocimiento. El juez Brennan había sido asistente de mi abuelo hace 23 años, antes de convertirse en juez. Sabía perfectamente quién era yo, sabía que era fiscal de alto nivel, sabía lo que mi abuelo significaba para mí. Y también sabía que las personas que me estaban demandando eran las mismas que no se molestaron ni en visitar a un hombre moribundo. El abogado de mi mamá se levantó, un tal Richard Palmer, especialista en usar discursos emocionales cuando no tenía hechos que lo respaldaran. Su señoría, antes de continuar, debo informar que tuve una relación profesional con el juez Parker. Si alguna de las partes se opone a que yo lleve este caso, hable ahora. Vi cómo Palmer susurraba desesperado con mis padres. Diane se veía nerviosa, Scott molesto. Finalmente, Palmer se enderezó. Sin objeción, su señoría. Gran error. El juez Brennan asintió. Muy bien, señor Palmer. Proceda con su declaración inicial. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Crecí en casa de mis abuelos, y honestamente, fue como vivir en un universo completamente diferente al de mis padres. Y sinceramente, fue lo mejor que me pudo pasar. Mi primer recuerdo es tener 4 años, parada sobre un banquito en la cocina de mi abuela haciendo galletas con chispas de chocolate. Ella me dejaba echarle demasiadas chispas, y cuando se lo hacía notar, solo se reía y decía: las mejores galletas tienen amor extra, y mucho chocolate. A veces el abuelo llegaba a casa todavía con su toga puesta, me levantaba en brazos, con la flor en el cabello y todo, y me preguntaba cómo había estado mi día, como si fuera la persona más interesante del mundo. Yo le contaba que había encontrado hormigas en el jardín o que había hecho un dibujo, y él me escuchaba como si estuviera presentando un caso frente a la Suprema Corte.
Nunca hablaron mal de mis papás, ni una sola vez. Cuando yo preguntaba por qué mi mamá y mi papá no vivían con nosotros, la abuela solo decía que estaban ocupados con cosas importantes. Y yo le creí, por años. Porque cuando la gente que te cuida es buena contigo, tú les crees, aunque algo no cuadre. Pero no era tonta. Me daba cuenta de cosas. Como que los papás de mis compañeros iban a los festivales de la escuela y los míos no. O que mis amigas hablaban de sus noches de juegos en familia, mientras yo pasaba esas horas con mis abuelos, que se dormían a las 8. O que las tarjetas de cumpleaños de Diane y Scott llegaban semanas tarde, con mensajes tan genéricos que podrían haber sido para cualquier persona. La primera vez que entendí que algo no estaba bien tenía 7 años. Era el concierto navideño de la escuela. Yo tenía un solo, 3 líneas en la canción de Rodolfo el Reno, y practiqué durante semanas. La abuela y el abuelo estaban en primera fila. Él con la videocámara en la mano, ella con un ramo de flores de su jardín. Después del concierto, vi a mi amiga Emma abrazada con sus 2 papás, riéndose y tomándose fotos. Yo miré a mis abuelos y les pregunté por qué mi mamá y mi papá no habían venido. La abuela intentó sonreír, pero sus ojos se veían tristes. Querían venir, cariño, solo que esta vez no pudieron. Pero yo ya había escuchado una semana antes la llamada telefónica donde mi abuela invitaba a Diane al concierto. Y también escuché el silencio incómodo del otro lado, y la excusa barata sobre la fiesta de fin de año del equipo de Scott. Desde ese día, dejé de preguntar. El abuelo me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 8. Pasábamos las tardes de domingo frente al tablero, él explicándome estrategias, enseñándome a pensar 3 jugadas adelante. Nunca me dejaba ganar, lo cual al principio me desesperaba. Pero cuando por fin le gané de verdad, a los 12, se puso tan orgulloso que llamó a todos sus amigos para contarles. La abuela me enseñó a sembrar. Teníamos nuestra parte del jardín, tomates, chiles, hierbas y flores. Ella me enseñó a notar cuando la tierra necesitaba agua, como la paciencia y el cuidado constante hacen que crezcan cosas hermosas. No lo entendí en ese momento, pero me estaba enseñando sobre la vida, no solo sobre plantas. Fueron a todos mis partidos de fútbol, a mis presentaciones de baile, a cada concurso de debate. El abuelo ajustaba su agenda sin importar qué caso estuviera llevando. La abuela preparaba botanas caseras y hacía carteles con mi nombre. Gritaban más fuerte que cualquier otro papá o mamá. A veces me daba pena su entusiasmo, pero ahora daría lo que fuera por volver a escuchar la voz del abuelo gritándome desde la tribuna. Diane y Scott, en cambio, aparecían solo 2 veces al año, como si fuera una obligación. A veces llegaban con regalos caros, pero sin cariño. Ropa de diseñador que nunca usé, aparatos electrónicos que no necesitaba, cosas que decían gastamos dinero, así que cumplimos. Recuerdo una Navidad, yo tenía 10 años. Diane llegó con un abrigo de piel, aretes de diamante y pegada al celular todo el tiempo. Ni siquiera me miró cuando me entregó una caja envuelta. Era una tableta. Yo ya tenía una que me había regalado el abuelo. Cuando intenté decírselo, solo movió la mano con fastidio. Pues ahora tienes 2, dásela a alguien, lo que sea. La abuela me miró desde el otro lado del cuarto, con la mandíbula apretada, pero sin decir nada. Solo se acercó, me pasó un brazo por los hombros y me dijo que fuéramos a revisar las galletas. En la cocina, me abrazó fuerte y me susurró. Hay personas que muestran su amor estando presentes, y otras que solo aparecen. Las 2 formas existen, pero una vale mucho más que la otra. Scott era todavía peor. Ni siquiera entraba a la casa. Se quedaba en el coche, tocando el claxon hasta que Diane salía. Las pocas veces que el abuelo lograba convencerlo de pasar, el ambiente se ponía tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. El abuelo no le tenía ningún respeto, y se notaba. Eso siempre fue obvio, y Scott lo sabía perfectamente. Recuerdo tener 12 años y escuchar una de sus discusiones. Scott había llevado a Diane de regreso después de una visita, y el abuelo lo recibió en la puerta. Algún día esa niña va a crecer, le dijo el abuelo con esa voz calmada que solo usaba cuando estaba realmente enojado. Y va a recordar quién estuvo ahí para ella. Todavía tienes tiempo de cambiar lo que va a recordar.
Scott se rió. Sí, se rió. Ahórrate el sermón, su señoría. Diane y yo estamos bien. Hallie está bien cuidada, y eso es lo que importa. ¿Bien cuidada?, repitió el abuelo, despacio. ¿Eso crees que es ser padre? ¿Firmar cheques? Scott, con su típico sarcasmo, le contestó. Más de lo que hiciste tú por Diane. Error. El rostro del abuelo cambió por completo. Yo crié a mi hija. Estuve en todos sus juegos, en todas sus presentaciones, en cada momento importante. Ella eligió abandonar a la suya. No te atrevas a insinuar que el fracaso soy yo. Scott se dio la vuelta y se fue. Nunca volvió a intentar entrar a la casa. Con los años, las visitas se volvieron todavía más incómodas. Diane venía sola la mayoría de las veces. Scott andaba ocupado con sus negocios fallidos, demasiado ocupado para ver a su única hija. Yo dejé de importarme a los 15. A esa edad ya había aceptado la realidad. Ellos no eran mis padres, solo eran las personas con las que compartía ADN. Siempre me fue muy bien en la escuela. El abuelo revisaba mis boletas como si fueran documentos de la Suprema Corte. Puros dieces significaban cena en mi restaurante favorito. Ganar torneos de debate significaba viajes a Washington para ver audiencias reales en la Suprema Corte. Él me hizo sentir que estudiar era algo sagrado. Cuando me aceptaron en la Universidad de Boston con beca completa, la abuela lloró de alegría. Diane me mandó un mensaje de texto. 2 palabras, buen trabajo. Nada más. La universidad fue la primera vez que estuve lejos de mis abuelos. Aún así, llamaba todos los domingos sin falta. La abuela me contaba de su jardín, de los vecinos, de cosas cotidianas que se sentían importantes solo porque ella se tomaba el tiempo de compartirlas. El abuelo me preguntaba sobre las clases, los profesores, si me estaban retando lo suficiente. En segundo año, la abuela sufrió un derrame cerebral. Grande. Súbito. Estaba plantando bulbos de tulipán cuando pasó. La encontró la vecina. Recibí la llamada del abuelo mientras estaba en clase. Su voz se escuchaba tan pequeña, tan rota. Se fue, Hallie. Se fue. Manejé 6 horas sin parar, llorando todo el camino. Cuando llegué, el abuelo estaba sentado en el jardín, en la oscuridad, con los bulbos que ella no alcanzó a plantar entre las manos. Me senté junto a él. No dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, los dos, hasta que salió el sol. Diane fue al funeral. Scott también. Estuvieron en la ceremonia, y en cuanto terminó, se fueron. No ayudaron con los preparativos, no apoyaron al abuelo con las cosas de la abuela. Solo fueron para que la gente los viera, y luego desaparecieron otra vez. Ahí fue cuando dejé de buscarles justificaciones. Cuando entendí que hay personas que, simplemente, son egoístas por naturaleza. El abuelo y yo aprendimos a vivir sin ella. No fue lo mismo, nunca lo sería, pero nos teníamos el uno al otro. Esas cenas de los domingos se volvieron sagradas. A veces él cocinaba, generalmente sándwiches de queso a la plancha, a veces yo experimentaba con las recetas de la abuela. Otras, simplemente pedíamos pizza y comíamos directo de la caja mientras veíamos películas viejas. Lo importante no era la comida, era la conversación. Fue entonces cuando empezó a contarme cosas de su trabajo que nunca antes había mencionado, casos que lo perseguían, decisiones que no lo dejaban dormir. El peso de saber que un fallo podía cambiarle la vida a alguien por completo. La ley se supone que es ciega, me dijo un domingo, mientras comíamos comida china. Pero las personas que la interpretan no lo son, me dijo el abuelo una vez, refiriéndose a la ley. Todos llevamos nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestra humanidad a cada decisión. El truco está en saber cuándo esa humanidad te hace más justo, y cuándo te hace parcial. Yo absorbía cada palabra como si fuera oro. Tú vas a ser juez algún día, me dijo una vez, cuando tenía 23 años y apenas lograba mantenerme al día en la escuela de Derecho. Tienes algo que no se enseña. Integridad. La capacidad de ver lo correcto, incluso cuando no es fácil, incluso cuando te cuesta algo. Después de que la abuela murió,
Algo cambió entre el abuelo y yo. Nos volvimos compañeros de supervivencia. Dos personas que entendían lo que era perder, y que decidieron cargar con ese dolor juntas, en lugar de hacerlo solas. La casa se sentía más vacía sin ella, pero curiosamente nunca solitaria, porque la llenábamos con recuerdos, conversaciones y esa especie de entendimiento silencioso de que ya solo nos teníamos el uno al otro. La escuela de Derecho fue durísima, pero me encantaba. Cada desvelada, cada simulacro de juicio, cada vez que quise rendirme, pensaba en el abuelo, en el legado que estaba construyendo, no solo en los tribunales, sino también dentro de mí. Me gradué summa cum laude. El abuelo estaba en primera fila grabando todo con su celular. Mis padres no fueron. Mandaron una tarjeta. A esas alturas ya no me sorprendía su ausencia. El trabajo como fiscal recién salida de la universidad fue gracias al abuelo, aunque yo no lo supe en ese momento. Creí que lo había conseguido por mérito propio, buenas calificaciones, entrevistas sólidas, excelentes recomendaciones. Después me enteré de que él había hecho llamadas, que había respondido por mí personalmente, prometiendo que no desperdiciaría la oportunidad. Y no lo hice. Trabajé más que cualquiera en esa oficina. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, tomaba los casos que otros fiscales evitaban porque eran demasiado complicados o políticamente delicados. Para mi segundo año, ya estaba manejando casos grandes, fraude financiero, corrupción política, delitos de cuello blanco que requerían semanas revisando documentos. Pronto me gané una reputación, rápida, meticulosa, preparada, incansable. El trabajo me consumía. Semanas de 70 horas eran lo normal. Vivía de café, comida para llevar y la satisfacción de ver a los culpables recibir su castigo. Mi vida personal era inexistente. No salía con nadie, no tomaba con compañeros, no tenía tiempo para nada más que el trabajo y las cenas de domingo con el abuelo. Esas cenas seguían siendo sagradas. No importaba que tan cansada estuviera, siempre iba. Y él nunca faltaba, ni siquiera cuando ya pasaba de los 80 y caminaba más despacio. Una vez, durante ese tiempo, Diane me llamó. Yo tenía 28 años y no hablábamos desde hacía 3. Quería ayuda con un problema legal de Scott, algo de negocios. Le pregunté cómo consiguió mi número. Dijo que el abuelo se lo había dado. Mentalmente anoté, hablar sobre límites. Le expliqué que yo era fiscal criminal, no abogada civil. Y que aunque lo fuera, jamás ayudaría a Scott con nada. Me llamó desagradecida. Le colgué. El abuelo se disculpó después. Me dijo que Diane lo había acorralado, llorando, diciendo que su hija no quería hablarle. Yo no me enojé. Diane siempre había sido buena manipulando. Está bien, le dije, pero por favor ya no le des información sobre mi vida. Perdió el derecho a saber esas cosas hace mucho. Cuando cumplí 30, el abuelo me organizó una pequeña fiesta en la casa. Solo sus amigos más cercanos, gente que yo había conocido desde niña. Ahí estaba el juez Marcus Brennan, que había sido asistente del abuelo hacía más de 20 años y que ahora también era un juez muy respetado. Esa noche platicamos largo y tendido sobre la ley, sobre casos interesantes y sobre cómo mantener la ética en un sistema que muchas veces premia el compromiso moral. Tu abuelo no deja de hablar de ti, me dijo el juez Brennan. Está increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Sentí un nudo en la garganta. El abuelo rara vez me decía esas cosas directamente, pero saber que lo decía a otros, significaba todo. Y él me salvó, dije en voz baja. Él y mi abuela. Me lo dieron todo. El juez asintió. Me contó lo de tus padres, cómo te dejaron. Lamento que hayas pasado por eso. No lo lamentes, le respondí. Si ellos me hubieran criado, probablemente sería una persona completamente diferente, y no una mejor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca valoré del todo lo mucho que el abuelo sacrificó por mí. Tenía 55 años cuando fui a vivir con él de manera permanente. Una edad en la que la mayoría de la gente planea descansar, disfrutar los años tranquilos. En lugar de eso, él recibió a una bebé, luego a una niña pequeña, y después, a una adolescente con 1000 emociones. Él nunca se quejó.
Simplemente estuvo ahí, todos los días, queriéndome sin condiciones. Diana lo resentía por eso, lo sé. Veía lo que teníamos y se sentía amenazada, como si el amor que el abuelo me daba significara que la quería menos a ella. Nunca entendió que el amor no funciona así. No tienes que elegir. Puedes amar a tu hija y a tu nieta al mismo tiempo. Puedes estar decepcionado de una y sentirte orgulloso de la otra. Pero Diane necesitaba ser la víctima en cada historia. Sus padres murieron cuando tenía 8 años, así que la mandaron lejos. Se embarazó joven, así que quedó atrapada. Tuvo que dejarme con sus padres, así que fue perseguida. Nunca era su culpa. Nunca su responsabilidad. Siempre alguien más era el malo que la obligaba a actuar así. Cuando era niña, me daba lástima. Seguía teniendo la esperanza de que algún día se convirtiera en la mamá que siempre quise. Pero, como a los 25, esa lástima se volvió aceptación. Era quien era. No iba a cambiar. Y yo ya no la necesitaba para estar bien. El abuelo se jubiló cuando yo tenía 27. 40 años en el estrado. Fue un gran evento. Salió en las noticias, hubo fiestas, reconocimientos de todas las asociaciones legales del estado. Él fue amable con todos, como siempre. Pero yo podía ver que ya estaba listo. Listo para dejar de cargar con los problemas de los demás. Listo para ser simplemente una persona, no una institución. Hablábamos de viajar, Italia, Irlanda, Alaska. Tenía una lista enorme, pero poco a poco su salud empezó a deteriorarse. Nada grave, solo los años acumulándose. Cansancio, dolores, movimientos más lentos. No se quejaba, pero yo lo notaba. Empecé a visitarlo más seguido, no solo los domingos. También entre semana. Le llevaba la cena, me aseguraba de que tomara sus medicinas. Al principio se molestaba, decía que lo trataba como si no pudiera solo. Pero sabía que, en el fondo, lo agradecía. La casa estaba demasiado silenciosa sin la abuela, sin el trabajo para ocupar sus días. Necesitaba con quien platicar. Pasábamos las noches hablando de todo y de nada, política, casos viejos, gente que conocíamos. A veces ni hablábamos, él leía, yo revisaba expedientes. Solo estar juntos era suficiente. Una noche me dijo: criarte ha sido el mayor privilegio de mi vida. Levanté la vista de mis papeles. Su expresión era suave, con un toque de nostalgia. Tu abuela y yo tuvimos la suerte de ser padres 2 veces, continuó. Primero con Diane, y luego contigo. Y, honestamente, la segunda vez fue mejor. Tal vez porque éramos mayores y más sabios. Tal vez porque sabíamos lo rápido que pasa todo. O tal vez porque eras una niña extraordinaria que hacía fácil amarte. Sentí las lágrimas subir. Y tú y la abuela me salvaron, le dije. No sé qué habría sido de mí si ustedes no hubieran intervenido. Él negó con la cabeza. No te salvamos, Hallie. Solo te amamos. Tú te salvaste sola. Tú decidiste quién querías ser, a pesar de todo. Esas conversaciones son lo que más extraño. Esa sensación de ser completamente conocida y completamente aceptada. De tener a alguien que creía en mí sin condiciones. No mucha gente tiene eso ni una vez. Yo lo tuve 2 veces. Cuando Diane lo llamaba de vez en cuando, él siempre era amable. Nunca hablaba mal de ella conmigo. Pero yo podía escuchar la decepción en su voz cuando colgaba. La tristeza de ver en lo que se había convertido su hija. Alguien que solo llamaba cuando necesitaba algo, generalmente dinero. Siempre se lo daba. No porque lo mereciera, sino porque era su hija y él no podía evitarlo. Una vez le pregunté por qué seguía mandándole dinero. Solo lo usa en tonterías, le dije. No lo valora. Suspiró. Lo sé, pero sigue siendo mi hija. Y todavía tengo la esperanza de que algún día entienda lo que realmente importa. No es el dinero, Hallie. Es la esperanza. Burbuja de diálogo. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu familia que se aprovechara de la generosidad sin dar nada a cambio?
¿Cómo lo manejaste tú? Déjamelo en los comentarios. El alegato inicial de Palmer fue una clase magistral de ficción. Y créeme, he procesado a suficientes mentirosos como para reconocer el talento cuando lo veo. El hombre era bueno. Pintó a Diane como una hija devota, cruelmente separada de su amoroso padre por unos abuelos manipuladores que envenenaron la relación. Me describió como calculadora, alguien que aisló a un anciano vulnerable y se posicionó como su única cuidadora para quedarse con la herencia. El juez Parker sufría un profundo duelo tras perder a su esposa de 60 años, dijo Palmer, con una voz llena de falsa compasión. Él estaba vulnerable, deprimido, y la acusada, según Palmer, se aprovechó de eso. Lo manipuló, dijo con esa voz falsa de preocupación, lo hizo creer que era la única que se preocupaba por él. Este testamento no refleja los verdaderos deseos del juez Parker, sino la estrategia calculada de Hallie Morrison para quedarse con su fortuna. Yo mantuve mi cara neutra, profesional, pero por dentro iba anotando cada mentira para destrozarla en el contrainterrogatorio. Cuando Thomas se levantó para dar nuestro alegato inicial, no necesitó hacer teatro. Los hechos hablaban por sí solos. Su señoría, empezó con calma, este caso es simple. El juez Parker fue un hombre brillante, cuidadoso y muy intencional. Dejó su patrimonio a la persona que lo merecía, no por sangre, sino por 32 años de amor constante y presencia real. Las pruebas mostrarán que los demandantes recibieron más de $800,000 de él en vida, mientras apenas mantenían contacto. En cambio, Hallie Morrison estuvo ahí todos los días. El juez Brennan asintió, luego volteó hacia Palmer. Llame a su primer testigo. La parte demandante llama a Diane Morrison. Mi madre se levantó, alisándose el vestido negro que había elegido con precisión. Se vistió para causar lástima, maquillaje mínimo, cabello recogido, expresión triste. Parecía la hija dolida, casi convincente, si no supieras la historia real. Tomó juramento y se sentó. Palmer se acercó con esa suavidad ensayada que usan los abogados cuando quieren manipular emociones. Señora Morrison, ¿puede describir su relación con su padre? La voz de Diane tembló, justo lo suficiente para sonar vulnerable. Y él era todo para mí, mi héroe. Cuando mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años, él y mi mamá me criaron, me dieron un hogar. Hasta ahí, verdad. Pero sabía que lo siguiente venía adornado. ¿Y cuándo nació Hallie, cuál fue la participación de su padre? Estaba tan emocionado de ser abuelo, dijo Diane, limpiándose los ojos con un pañuelo que, curiosamente, ya tenía preparado. Yo era tan joven, apenas 18 años, todavía tratando de entender mi vida. Cuando él se ofreció a cuidar a Hallie mientras Scott y yo nos estabilizábamos, pensé que era algo temporal. Temporal. Qué forma tan conveniente de decirme desentendí. Palmer asintió con aire comprensivo. Pero eso se volvió permanente, ¿no es así? Sí, respondió Diane, fingiendo que la voz se le quebraba. Se la quedaron. Hicieron parecer que Scott y yo éramos malos padres solo por querer tener una carrera. Me hacían sentir culpable cada vez que no podía visitarla. Convirtieron a mi hija en mi enemiga. Yo seguía con el rostro sereno, pero por dentro la estaba desarmando palabra por palabra. Thomas me miró, le di un pequeño asentimiento. Estaba bien. Deja que se hunda sola. Palmer continuó. Después de que falleció su madre, ¿su relación con su padre cambió? Se alejó de mí, dijo Diane. Se volvió frío, como si me culpara por no estar más presente. Pero yo lo intenté, llamaba, lo visitaba cuando podía. Él me empujó lejos y se aferró más a Hallie. El juez Brennan tomaba notas, sin mostrar emoción alguna. Cuando se enteró del testamento, preguntó Palmer. Después del funeral, respondió Diane. Estaba destrozada, y luego me entero de que no me dejó nada. Ni siquiera el apoyo mensual que me daba. Le dejó todo a Hallie. Fue devastador. Sentí que era su manera final de rechazarme. Palmer giró hacia el juez con dramatismo medido. Sostenemos que el juez Parker fue influenciado indebidamente por la acusada, que ella lo aisló, lo manipuló aprovechándose de su vulnerabilidad.
Este testamento no refleja su verdadera voluntad. Thomas se levantó de inmediato. Objeción. El abogado está declarando. Aceptada, dijo el juez Brennan con firmeza. Limítese a hacer preguntas, señor Palmer. Y no hay más preguntas, su señoría. El juez asintió y miró a Thomas. Contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Thomas se acercó a mi madre sin una sonrisa. Profesional, directo, letal. Señora Morrison, usted tenía 18 años cuando nació Hallie, ¿correcto? Sí. Y usted voluntariamente la dejó con sus padres cuando tenía 3 meses de nacida. No fue así. ¿Sí o no? Sí, pero... Y gracias. Thomas sacó un calendario grande. Su padre llevaba registros meticulosos. Según esto, usted la visitó 4 veces en su primer año, Navidad, Pascua, su primer cumpleaños y un sábado cualquiera en julio. ¿Es correcto? El rostro de Diane se puso rojo al instante. Yo estaba pasando por mucho en ese tiempo. Era joven, trataba de apoyar la carrera de Scott, ya sabes, hacer lo que podía. Claro, dijo Thomas, sin emoción, hablemos de eso. Su esposo era jugador profesional de hockey, ¿correcto? Ganaba bastante dinero. Sí, respondió Diane, un poco tensa. Según los registros de impuestos, ganó más de $2 millones durante su carrera. Y aún así, usted necesitaba que su padre le mandara dinero cada mes. Teníamos gastos, dijo ella, nerviosa. Y gastos que 2 millones no podían cubrir. Thomas sacó unos estados de cuenta y los sostuvo frente al jurado. Su padre le daba $3,000 al mes desde que Hallie era un bebé. Eso continuó por más de 20 años. En total, más de $800,000, señora Morrison. ¿En qué se usó ese dinero? Palmer se levantó enseguida. Objeción, irrelevante. Los demandantes dicen que merecen parte de la herencia, respondió Thomas con firmeza. Yo estoy mostrando lo que ya recibieron. Objeción denegada, dijo el juez. Conteste la pregunta. Diane se movió incómoda en su asiento. Gastos normales, renta, comida, cosas así. ¿Usted trabajaba en ese tiempo? A veces, en tiendas. ¿Y su esposo? Él intentó varios negocios después de retirarse del hockey. Intentó, repitió Thomas. Un bar deportivo que duró 11 meses, una empresa de entrenadores sin clientes, una tienda de recuerdos que quebró en 2 años. Cada vez que uno fallaba, su padre le daba dinero extra además de la mensualidad, ¿verdad? Él solo quería ayudar, dijo Diane con voz débil. Quería ayudarla a ser independiente, corrigió Thomas, pero usted terminó dependiendo de él. En los últimos 10 años de su vida, ¿cuántas veces vio a su padre? No sé, varias veces. Thomas sacó otra hoja. Según su calendario, lo vio 8 veces en 10 años. Menos de una vez por año. La sala se quedó en silencio. ¿Y a eso le llama ser una hija devota? Yo estaba ocupada. Tenía mi vida, protestó Diane. ¿Su vida? Repitió Thomas con un tono frío. ¿Esa vida incluía llamarlo en su cumpleaños? Silencio. Tomaré eso como un no. ¿Y en el Día del Padre? ¿Navidad? ¿Le mandaba tarjetas o regalos? A veces, susurró Diane. A veces. Señora Morrison, ¿cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de que muriera? Hubo un largo silencio. No recuerdo exactamente. Fue en su cumpleaños número 84, dijo Thomas, mirando el documento. Estuvo con él 90 minutos. Se fue antes del pastel. No volvió a verlo hasta el funeral, ¿correcto? Y creo que sí. Thomas dejó que el silencio llenara la sala. Una última pregunta. Usted dijo que su padre se alejó de usted después de que su madre murió. Pero, ¿no es cierto que fue usted quien dejó de visitarlo cuando él dejó de darle dinero extra? Cuando se jubiló, dijo que seguiría con los pagos mensuales, pero sin extras. Y en los siguientes 3 años, usted no fue ni una sola vez.
¿verdadero o falso? Y él estaba enojado conmigo. Vos simplemente ya no le servía. Y dijo Thomas, bajando la voz. Y no hay más preguntas. Scott fue el siguiente en subir al estrado, y de alguna manera parecía aún menos interesado que Diane. Se movía incómodo dentro de su traje, como un niño obligado a ir a misa. Palmer empezó con preguntas fáciles. Señor Morrison, ¿cómo describiría su relación con el juez Parker? Nos llevábamos bien, respondió Scott, sin convicción. Traducción, se toleraban unos 90 segundos antes de pelear. No lo veía mucho por los viajes del hockey, pero lo respetaba. Respetaba, claro, pensó Hallie desde su asiento. Difícil de creer viniendo de alguien que evitó entrar a la casa del hombre durante 20 años. Palmer lo vio por el mismo discurso de víctima, que intentaron acercarse, que el abuelo lo hizo difícil, que se sintieron rechazados. Pero Scott era aún menos convincente que Diane. Miraba el reloj cada minuto, como si tuviera algo mejor que hacer. Cuando Thomas se levantó para el contrainterrogatorio, la atmósfera cambió. Señor Morrison, dijo que quería estar involucrado en la vida de Hallie, ¿verdad? Sí. ¿A cuántos eventos escolares de ella asistió? Scott parpadeó, confundido. No sé, a varios. ¿Puede mencionar uno? Silencio total. Scott miró a Palmer buscando ayuda, pero este solo bajó la mirada, no podía hacer nada por él. Yo viajaba mucho, dijo Scott, incómodo. Su carrera en el hockey terminó cuando Hallie tenía 8 años, respondió Thomas con calma. Después de eso, usted vivía a solo 2 horas de distancia. ¿Con qué frecuencia la veía? Teníamos visitas, murmuró Scott. ¿Cuántas? Insistió Thomas. Quiero un número. No recuerdo exactamente. Le sorprendería saber que, según los recuerdos de Hallie, usted entró a la casa del juez Parker menos de 5 veces en 24 años. Que la mayoría de las veces se quedaba en el coche. La mandíbula de Scott se apretó. Esa casa era tensa. El juez Parker no me quería. ¿Ni por qué cree que no lo quería? No sé, era muy crítico. O tal vez, dijo Thomas, mostrando unos papeles, lo juzgaba por abandonar a su hija y después pedirle dinero cada vez que sus negocios fracasaban. Hablemos de esos fracasos. 3 negocios, 3 bancarrotas. Cada vez que uno caía, usted le pedía ayuda al juez Parker, ¿cierto? Él me ofrecía ayudar. Después de que usted pedía, interrumpió Thomas. Y aún así, le dio dinero aunque apenas lo soportaba. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque amaba a su hija y quería ayudarla. Incluso cuando ella se casó con alguien a quien no respetaba. Incluso cuando ese hombre nunca estuvo presente para su nieta. ¿Y ahora dice que merece más? El rostro de Scott se puso rojo. Somos familia. Merecemos algo. Familia, repitió Thomas despacio. Cuando Hallie se graduó de la preparatoria, ¿fue usted? Y creo que sí. ¿Cree que sí? Thomas encendió una pantalla y mostró una foto. Esta es de su graduación. Aquí está el juez Parker, al frente. Su abuela, a su lado. ¿Dónde está usted, señor Morrison? Tal vez, tenía algo. No fue. Tampoco a su graduación de la universidad, ni a la de la escuela de Derecho. Se perdió todos los momentos importantes, y ahora quiere la mitad de la herencia del hombre que sí estuvo ahí. Palmer se levantó. Objeción. Argumentativo. Aceptada, dijo el juez Brennan. Continúe. Thomas asintió. Y no más preguntas. El siguiente testigo que Palmer llamó me sorprendió, el doctor Raymond Hughes, un psiquiatra que jamás había conocido a mi abuelo. Estaban intentando argumentar que él no era mentalmente competente. Una jugada arriesgada, considerando cuántas personas podían decir lo contrario. Doctor Hughes, basándose en los expedientes médicos, ¿puede hablar del estado mental del juez Parker en su último año?, preguntó Palmer. Según los registros, el juez Parker mostró signos de depresión después de la muerte de su esposa.
La depresión en personas mayores puede afectar el juicio, especialmente en temas emocionales o financieros. De entonces, ¿pudo haber sido influenciado indebidamente? Y es posible. Las personas mayores que enfrentan una depresión por duelo pueden ser vulnerables a la sugestión, sobre todo por parte de cuidadores cercanos. Thomas se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doctor Hughes, usted nunca conoció al juez Parker, ¿cierto? Correcto. ¿Nunca lo evaluó, ni habló con él, ni lo observó personalmente? No, baso mi opinión en sus expedientes médicos. Expedientes que muestran revisiones normales para un hombre de su edad. Sí, pero la depresión. ¿Dónde en esos expedientes se menciona una depresión diagnosticada? El doctor hojeó sus papeles, incómodo. No está escrito explícitamente, pero dadas las circunstancias. De entonces, diagnosticó a un hombre que nunca conoció con una condición que ni siquiera aparece en sus registros, y usó ese diagnóstico imaginario para poner en duda su capacidad mental. Solo estoy dando una opinión profesional. Basada en nada, dijo Thomas, sin levantar la voz. No hay más preguntas. Palmer se veía frustrado. Llamó a un vecino, que dijo que el juez parecía más callado en sus últimos años, y a un primo lejano que aseguró que el abuelo una vez comentó que desearía que Diane lo visitara más seguido. Ninguno de los dos ayudó mucho. Entonces llegó nuestro turno. Thomas llamó al estrado al juez Andrew Mitchell, quien había trabajado con mi abuelo en la Suprema Corte por más de 20 años. Juez Mitchell, ¿observó algún deterioro en las facultades mentales del juez Parker? Absolutamente no, respondió con firmeza. William fue brillante hasta el final. Almorzábamos juntos seguido, hablábamos de teorías legales complejas, discutíamos casos actuales. Su mente era igual de clara a los 87 que a los 60. ¿Habló alguna vez con usted sobre sus planes de herencia? Sí. Me dijo que dejaría todo a Hallie. Dijo que ella se lo había ganado con años de cariño y presencia constante. Lo tenía muy claro. No había confusión, ni manipulación. Solo un padre asegurándose de que la persona que realmente se preocupó por él estuviera protegida. Thomas llamó a 3 testigos más, todos amigos cercanos del abuelo. Todos confirmaron lo mismo, que él estaba mentalmente lúcido, que hablaba abiertamente de su testamento, y que todo lo hizo con plena intención y claridad. Luego Thomas llamó a la abogada que había redactado el testamento del abuelo. Se llamaba Margaret Chen, y había sido su abogada de bienes por más de 30 años. La señora Chen nos explicó cómo se hizo el testamento final del juez Parker, dijo Thomas. Ella contó. Y él me contactó 2 años antes de morir. Quería actualizar todo. Nos reunimos varias veces y fue muy específico. Quería que Hallie heredara todo, y que la mensualidad de Diane se cancelara. Sabía que eso podía generar problemas, así que incluyó un texto dejando muy claro que estaba en pleno uso de sus facultades y que era su decisión consciente. Thomas le preguntó. ¿En algún momento pareció confundido o presionado? Para nada, respondió ella firme. Era muy metódico. Trajo documentos para respaldar cada decisión. No quería dejar ningún hueco ni duda. ¿Qué tipo de documentos? Registros de todo el apoyo económico que le dio a Diane a lo largo de los años. Calendarios donde anotaba cuántas veces la visitaba. Quería que si esto llegaba a juicio, la verdad fuera evidente. El abogado Palmer no tuvo nada que decir en el contrainterrogatorio. Margaret Chen fue inquebrantable. Cuando el juez suspendió la sesión por ese día, alcancé la mirada de mi madre. Ella desvió la vista enseguida. Bien. Tenía motivos para sentirse incómoda. Mañana sería mi turno de testificar. Mañana, por fin, diría todo lo que llevaba guardado por 32 años. Bajo juramento, en el registro, frente a un juez que conocía la verdad. Esa noche casi no dormí. Me levanté temprano, con los nervios a 1000, pero no de miedo, sino de emoción. Hoy por fin diría mi verdad, y ellos tendrían que sentarse y escucharla sin poder interrumpirme. Me vestí con cuidado, traje azul marino, joyería sencilla, el cabello recogido, dando la imagen de una mujer profesional, segura,
Alguien que había trabajado por cada centavo. Thomas me esperaba afuera del tribunal. ¿Lista? Más que lista, le respondí. Recuerda, solo di la verdad. No dejes que Palmer te saque de tus casillas. Sonreí. Thomas, yo proceso criminales para ganarme la vida. Sé cómo manejar un interrogatorio hostil. Él soltó una risa nerviosa. Está bien, tienes razón. Vamos. El tribunal se llenó rápido. La gente estaba curiosa. Mi abuelo había sido muy conocido. El juez Brennan tomó asiento. Señor Goldstein, llame a su siguiente testigo, dijo el juez. Thomas se puso de pie. La defensa llama a Hallie Morrison. Caminé hacia el estrado, levanté la mano derecha y juré decir la verdad. Por fin. Thomas empezó con calma. Hallie, cuéntale al tribunal sobre tu infancia. Respiré profundo. Nací cuando mi mamá tenía 18 años. Ella y mi papá decidieron que no estaban listos para ser padres. Cuando tenía 3 meses, me llevaron con mis abuelos. Lo que se suponía que sería temporal, se volvió permanente. Ellos se fueron y casi nunca regresaron. ¿Con qué frecuencia te visitaban? Cuando era niña, tal vez 3 o 4 veces al año. Conforme crecí, cada vez menos. Ya en mi adolescencia, con suerte 2 veces al año, Navidad y, a veces, mi cumpleaños. Mi papá incluso menos. ¿Y eso cómo te afectó? Aprendí desde pequeña que no podía contar con ellos. Pero tenía a mis abuelos. Ellos iban a todas mis actividades, obras de teatro, partidos de fútbol, torneos de debate. Me ayudaban con la tarea, me enseñaron a cocinar, me llevaban a museos. Ellos fueron mis verdaderos padres. ¿Diane y Scott te ayudaron económicamente? No. Mis abuelos pagaron absolutamente todo, ropa, útiles, la escuela, la universidad, la facultad de Derecho, todo. Diane y Scott recibían dinero de mi abuelo, pero nunca aportaron nada. Thomas me fue guiando por toda mi infancia, cada evento perdido, cada promesa rota, cada llamada sin respuesta, las navidades en las que mi mamá pasaba pegada al teléfono. El día del padre que mi papá no contestó en 3 días. Mantuve la voz firme, sin buscar compasión, solo estableciendo los hechos. ¿Qué pasó cuando murió tu abuela? Tomé un semestre libre de la universidad para cuidar a mi abuelo. Estaba destrozado, después de 60 años de matrimonio. No podía dejarlo solo. ¿Tu mamá te ayudó? Fue al funeral, pero se fue en cuanto terminó. No ayudó con nada, ni siquiera llamó después para saber cómo estaba él. Yo me mudé 6 meses para asegurarme de que estuviera bien. A partir de ahí nos volvimos más cercanos. Lo llamaba todos los días, lo visitaba cada domingo para cenar. Cuando se jubiló, pasábamos aún más tiempo juntos. Me enseñó de leyes, me dio consejos sobre mi carrera. Era mi abuelo y también mi mejor amigo. Sentí que la voz se me quebraba un poco, aclaré la garganta. ¿Cuándo supiste del testamento? En la lectura, una semana después de que murió. Me sorprendí. Esperaba cosas personales, no una herencia así. No tenía idea de todo lo que había acumulado ni de que planeaba dejarme todo a mí. ¿Alguna vez hablaron del testamento? Nunca. Jamás me mencionó sus planes. Creo que él quería que lo quisiera sin ningún interés escondido. Y así fue. Lo quise de verdad. ¿Qué le dirías a quienes te acusan de haberlo manipulado? Preguntó Thomas. Volteé a ver directamente a mi mamá. Pasé 3 décadas estando presente. No lo manipulé. Lo amé. Hay una gran diferencia. Thomas se sentó. Ahora venía el contrainterrogatorio de Palmer. Se levantó despacio, con esa mirada de quien cree que encontró una grieta. Señorita Morrison, empezó, usted declaró que veía poco a sus padres. Pero, ¿no pudo haber hecho más por acercarse? ¿Intentar más? Fui una niña la mayor parte de ese tiempo, respondí tranquila. Los niños no organizan visitas. Eso lo hacen los padres.
pero ya de adulta, entendí que simplemente no les interesaba. Solo llamaban cuando necesitaban dinero, o aparecían cuando les convenía. Dejé de correr detrás de gente que no quería ser alcanzada. Palmer empezó a caminar frente al estrado. Usted se pinta como una nieta ejemplar, pero ¿no es posible que haya aislado a su abuelo de su hija? Que se hiciera indispensable para que le dejara el dinero. No tuve que aislarlo, contesté firme. Ellos mismos se apartaron. Mi abuelo tomó sus decisiones basándose en quien realmente estuvo a su lado. Usted era ambiciosa. Estudió leyes, se volvió fiscal. Todo con su ayuda, sus contactos. ¿No lo estaba usando para avanzar en su carrera? Contuve la rabia y mantuve el rostro neutral. Mi abuelo me guió porque quiso hacerlo. Porque estaba orgulloso de mí. Porque verlo disfrutar mis logros lo hacía feliz. Eso no es manipulación. Eso es familia. Palmer intentó cambiar el rumbo, insinuó que yo le había llenado la cabeza al abuelo contra Diane, que la mantenía alejada, que lo convencí de quitarle el dinero. Respondí cada ataque con calma y hechos claros. ¿No es cierto que tú te beneficiaste económicamente de tu relación con él? Insistió. ¿En qué sentido? Pregunté. Pagó tu escuela, tus gastos, todo. Y sí, porque era mi abuelo y quería hacerlo. Igual que le dio a mi madre más de $800,000 en más de 20 años. ¿La diferencia? Yo estuve presente en su vida. No solo tomé su dinero. Le di mi tiempo, mi cariño, mi compañía. ¿Qué le dio ella? Objeción. Y gritó Palmer. Sostenida, dijo el juez Brennan. Pero el punto ya estaba hecho. Palmer trató de recuperar el control. Hablemos de su último año. Lo visitaba con frecuencia, ¿no es cierto? Algunos dirían que demasiado. ¿Estaba vigilando su estado mental, asegurándose de que no cambiara el testamento? Lo visitaba porque lo amaba y porque estaba solo. Si me hubiera importado el testamento, le habría preguntado sobre él, y nunca lo hice. Él tomó sus decisiones sin que yo interviniera. Qué conveniente, bufó Palmer. Señorita Morrison, ¿no es verdad que usted sabía perfectamente lo que iba a heredar? Que se preparó por años para este momento. Me incliné un poco hacia adelante. Señor Palmer, pasé años queriendo a mi abuelo. Si la herencia hubiera sido mi motivación, desperdicié mucho tiempo. Pude haber estado construyendo mi propia fortuna, no cenando con un anciano todos los domingos. Pero lo elegí a él, porque valía más que cualquier cantidad de dinero. Algo que sus clientes nunca entendieron. El rostro de Palmer se tensó. Y no hay más preguntas, dijo seco. Bajé del estrado y regresé a mi asiento. Thomas se inclinó hacia mí. Lo hiciste increíble. Asentí, pero no dejé de mirar a mi madre. Ella estaba llorando. Lágrimas de verdad. ¿Remordimiento genuino o solo miedo a perderlo todo? Con Diane, nunca se sabe. El juez Brennan miró a ambos abogados. ¿Algo más? Thomas se puso de pie. Solo una cosa más, su señoría. Proyectó imágenes en la pantalla, fotos de mi infancia. Mi abuelo en mis partidos de fútbol, mi abuela en los recitales, él y yo en mis graduaciones. Todos los momentos importantes, ahí estaban. Noten quién falta, dijo Thomas, Diane y Scott Morrison. No porque los excluyeran, sino porque ellos eligieron no estar. Después mostró los registros financieros, cada pago a Diane, cada excusa para pedir más dinero, cada promesa de visita que nunca cumplió. La evidencia era aplastante. El juez Brennan revisó todo con atención. Que he visto suficiente, dijo al final. Recesamos hasta mañana para los alegatos finales y el fallo. Al salir, sentí algo diferente. Ligereza. Había dicho todo lo que tenía que decir. Finalmente, mi verdad estaba sobre la mesa. La verdad ya estaba sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar la justicia. Los alegatos finales estaban programados para las 9 de la mañana. Casi no dormí, pero no por preocupación, sino por la ansiedad de que todo por fin terminara.
De una u otra forma, ese día iba a saber si se respetarían los deseos de mi abuelo o si mis padres lograrían reescribir la historia a su conveniencia. El tribunal estaba a reventar cuando llegamos. Normalmente los juicios sobre herencias no llaman tanto la atención, pero este tenía de todo: un juez famoso, una nieta fiscal, y décadas de drama familiar. Todo el mundo quería asiento en primera fila. El juez Brennan entró puntual, como siempre. Señor Palmer, puede comenzar con su alegato final, dijo. Palmer se levantó con su típico aire de superioridad y empezó su discurso. Habló de que la sangre pesa más que el agua, que Diana era la hija del juez Parker y merecía consideración, que yo solo era la nieta, como si el amor y la lealtad tuvieran menos valor por venir de una generación distinta. Dijo que mi abuelo había estado destrozado por la muerte de su esposa, que sufría una profunda tristeza, que era vulnerable y fácil de manipular. Según él, yo me había aprovechado de esa vulnerabilidad. Que lo había aislado de su hija, que me había convertido en su cuidadora principal, que lo había manipulado para hacerlo creer que solo yo lo quería. Concluyó diciendo que ese testamento no representaba la verdadera voluntad del juez Parker, sino una campaña calculada de mi parte para quedarme con su dinero. Habló así durante 20 minutos, inventando una historia que sonaba convincente, solo si uno ignoraba los hechos. Cuando al fin terminó, Thomas se levantó. No necesitó teatralidad. Los hechos hablaban por sí solos. Su señoría, este caso es en realidad muy sencillo, empezó. El juez Parker fue un hombre brillante, un jurista con más de 40 años tomando decisiones justas y bien pensadas. Su testamento no fue distinto. Dejó su herencia a la persona que la mereció, no por manipulación, sino por décadas de amor, constancia y presencia real. Thomas explicó cada punto con precisión. Los registros de negligencia de Diane, los documentos financieros que demostraban que recibió cientos de miles de dólares sin devolver nada, los testimonios de colegas que confirmaban la lucidez de mi abuelo. Los calendarios que mostraban la ausencia total de los Morrison. Los demandantes aseguran que el juez Parker fue influenciado, continuó, pero la evidencia demuestra lo contrario. Él simplemente actuó con lógica, tomando decisiones basadas en hechos observables. Le dio a su hija todas las oportunidades posibles, toda la paciencia del mundo, y ella decidió no presentarse. Hallie Morrison sí lo hizo. Cada día. Eso no es manipulación. Eso es devoción. Thomas hizo una pausa. Luego, con voz firme, se arriesgó. Su señoría, usted conoció al juez Parker. Trabajó con él. Sabe de su carácter, de su integridad. ¿Cree que era el tipo de hombre que se dejaría manipular por su nieta? ¿O el tipo de hombre que toma decisiones basadas en principios y observación? Fue un movimiento audaz. Pero Palmer no había objetado que Brennan presidiera el caso, así que esa puerta ya estaba abierta. El rostro del juez no mostró emoción alguna. La corte tomará un receso breve para revisar la evidencia y dictar sentencia, dijo finalmente. Nos pusimos de pie mientras salía. Volteé a ver a mis padres. Scott, como siempre, parecía aburrido, revisando el celular como si estuviera esperando turno con el dentista. Diane, en cambio, estaba pálida, tensa, mordiéndose las uñas. Sus lágrimas de antes habían desaparecido, ahora lo que había en su cara era miedo real. Y con razón. 30 minutos parecieron 3 horas. Finalmente, el alguacil nos llamó de nuevo. El juez regresó con una carpeta gruesa entre las manos. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Este era el momento. He revisado toda la evidencia y el testimonio con detenimiento, comenzó Brennan. Este es un caso difícil porque involucra relaciones familiares, que son complicadas y a menudo dolorosas. Sin embargo, mi función no es juzgar la calidad de esas relaciones, sino determinar si el testamento del juez Parker debe mantenerse tal como está escrito. Miró directamente a mis padres. Los demandantes aseguran que el juez Parker fue manipulado y que ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La evidencia no respalda ninguna de las dos cosas. Varios testigos confirmaron su lucidez. Sus registros médicos muestran que no tenía deterioro cognitivo. Su abogada testificó que fue meticuloso y consciente en cada decisión.
El juez hizo una pausa antes de continuar. Para probar manipulación se requiere evidencia de que alguien controló las decisiones del testador. En este caso, la evidencia muestra lo contrario. El juez Parker tomó sus decisiones de manera independiente, basándose en años de observar los hechos y a las personas a su alrededor. Diane estaba llorando otra vez. Scott ahora se veía enojado, por fin prestando atención. El juez Brennan siguió hablando. Lo que la evidencia muestra es un patrón. Un patrón de ausencia por parte de los demandantes, y de presencia por parte de la demandada. Un patrón de aprovecharse económicamente por parte de los demandantes, y de responsabilidad financiera por parte de la demandada. Un patrón de promesas rotas por los demandantes, y de compromisos cumplidos por la demandada. El juez Parker no necesitó ser manipulado para ver ese patrón, lo vivió durante 32 años. Sentí el pecho apretado. Era ese momento. El tribunal determina que el testamento del juez Parker refleja sus verdaderas intenciones, que tenía plena capacidad mental, y que no hubo influencia indebida. Por lo tanto, el testamento se mantiene tal como fue escrito. La petición de los demandantes queda denegada. Diane soltó un sollozo. Scott murmuró una grosería, pero el juez Brennan no había terminado. Además, otorgó los honorarios de los abogados a la parte demandada. Los demandantes presentaron este caso sin fundamento, causando gastos innecesarios y angustia emocional. Ellos deberán cubrir los costos de este litigio. Palmer se levantó rápidamente. Su señoría, respetuosamente solicitamos. Mi decisión se mantiene, abogado. El mazo del juez cayó con un golpe seco que resonó en toda la sala. Se acabó. Así de simple. 32 años de abandono no podían borrarse con una demanda. 32 años de amor no podían invalidarse con codicia. Los últimos deseos de mi abuelo serían respetados. Y lo mejor de todo, mis padres tendrían que pagar por el privilegio de haber perdido. Thomas me dio la mano. Felicidades, Hallie. Asentí, sin poder hablar por el nudo que tenía en la garganta. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi madre se me acercó con el rímel corrido y la cara manchada de lágrimas. Hallie, por favor, ¿podemos hablar? La miré, de verdad la miré. Se veía destruida, mucho más vieja de lo que recordaba. Por un segundo sentí algo, no compasión, más bien lástima. No hay nada de qué hablar, Diane. Soy tu madre, dijo con desesperación, tratando de tocarme el brazo. Retrocedí. Eres la mujer que me dio la vida. Mi madre fue Ellen Parker. Mi padre fue William Parker. Ellos ganaron ese título estando presentes. Tú solo eres Diane, una desconocida que se aprovechó del dinero de mi abuelo durante 30 años, y que ahora lo intentó una vez más. Por favor, susurró. Cometí errores, pero sigo siendo tu madre. No, le dije firme. Tuviste todas las oportunidades para ser mi madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo durante 32 años. Y elegiste no estar. No puedes reclamar ese título ahora solo porque hay dinero de por medio. Intentó tocarme otra vez, pero me hice a un lado. Y no me busques más. No me llames. No vayas a mi casa. No mandes cartas ni correos. Se acabó. En realidad, se acabó desde que tenía 3 meses. Esto solo lo hace oficial. Salí del tribunal junto con Thomas. Detrás de mí, escuché los sollozos de Diane y la voz furiosa de Scott diciéndole que se calmara. No volteé. Ni una sola vez. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Libre de esperar que cambiaran. Libre de preguntarme si era suficiente. Libre de cargar con sus fracasos. Mi abuelo me había dejado un último regalo, la confirmación de que no estaba equivocada. Que el amor vale más que la sangre. Que estar presente importa más que aparentar. Que merecía todo lo que recibí, porque lo gané con años de cariño constante y verdadera presencia. Lo primero que hice al salir del juzgado fue ir al panteón a visitar la tumba de mi abuelo. Me senté en el pasto, junto a la lápida de él y de mi abuela.
Los tulipanes que había plantado meses atrás estaban floreciendo. Y ganamos, dije en voz baja. Intentaron quitárnoslo, intentaron reescribir la historia, pero la verdad salió a la luz. Tus deseos serán respetados. El viento movió suavemente las ramas de los árboles. Me gusta pensar que era él, diciéndome que estaba orgulloso, que sabía que lo defendí igual que él siempre me defendió a mí. Me quedé ahí mucho tiempo, llorando un poco, riendo un poco, agradeciéndoles por haberme salvado cuando mis padres no pudieron hacerlo. Les prometí honrar su legado, usar la herencia con sabiduría y vivir una vida de la que se sintieran orgullosos. Cuando el sol empezó a ponerse, por fin me levanté para irme, pero antes planté más bulbos de tulipanes alrededor de sus tumbas. Era mi manera de dejar un recordatorio de que el amor no se acaba, de que siempre vuelve a florecer cada primavera, y de que sobrevive incluso cuando las personas que amamos ya no están. Esa noche manejé a casa sintiéndome más ligera que en meses. Se había hecho justicia. La verdad había ganado, y por fin podía seguir adelante sin mirar atrás. O al menos eso creía, porque la vida todavía tenía unas cuantas sorpresas guardadas para mí. 6 meses después del veredicto, mi vida había tomado un ritmo nuevo. Trabajaba, iba al gimnasio, a veces cenaba con amigos, pero la mayor parte del tiempo solo existía en ese espacio tranquilo que había creado para mí. La herencia estaba segura, bien invertida, creciendo en silencio, mientras yo seguía trabajando porque, al final, el trabajo significaba más para mí que el dinero. Una mañana de sábado sonó el timbre. No estaba esperando a nadie. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 60 años que no reconocí. Abrí la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarla?, pregunté. ¿Eres Hallie Morrison?, dijo ella. Sí. Soy Patricia Caldwell. Fui vecina de tu abuelo por 30 años. La recordé vagamente, la señora que había encontrado a mi abuela cuando le dio el derrame cerebral. Y claro, pase por favor, le dije, haciéndola entrar. Traía un sobre grande en las manos, que apretaba con fuerza. Debí venir antes, dijo, pero no sabía si era mi lugar. Después del juicio, sentí que debías ver esto. Me extendió el sobre. Dentro había un montón de cartas. Todas con la letra de mi abuelo. Todas dirigidas a Diane, pero nunca enviadas. Las encontré cuando ayudé a limpiar su estudio después de que falleció, explicó Patricia. Tu abuelo me pidió que lo ayudara a organizar sus papeles. Estas estaban en un cajón marcado como no enviadas. Leí algunas, espero no te moleste, pero necesitaba saber qué eran antes de entregártelas. Saqué la primera carta. Tenía fecha de hace 20 años. Querida Diane, empezaba. Te escribo esto porque no puedo decírtelo en persona sin que la rabia se me note. Hallie tuvo su recital de baile hoy. Estuvo maravillosa. No paraba de mirar al público, buscándote. Vi cómo se le cayó la cara cuando se dio cuenta de que no estabas ahí. ¿Cuántas veces más tendré que ver romperse el corazón de mi nieta porque tú no puedes molestarte en aparecer? Seguí leyendo más cartas, una tras otra. Cada una hablaba de otro momento perdido, de otra promesa rota, de otro intento de mi abuelo por entender por qué su hija se había convertido en alguien que ya no reconocía. Algunas estaban llenas de enojo, otras de tristeza, pero todas eran dolorosas. Una carta, escrita solo 2 años antes de su muerte, me partió el alma. Diane, te he dado más de $600,000 en los últimos 20 años. Me repetí que era para ayudarte a estabilizarte, para que construyeras una vida, pero empiezo a darme cuenta de que solo estoy alimentando tu negativa a madurar. Voy a seguir con los pagos mensuales porque eres mi hija y no puedo cortarte por completo, pero se acabó el dinero extra. Se acabó rescatar a Scott de sus fracasos. Se acabó fingir que esto es ayuda cuando en realidad solo prolonga tu dependencia. Espero que algún día entiendas que el mayor regalo que te di no fue el dinero. Fue Hallie. Tú me la diste, y ella me salvó después de que tu madre murió. Me devolvió el propósito. Ojalá pudieras ver lo que yo veo cuando la miro. Ojalá pudieras ver lo que te estás perdiendo. Solté las cartas, con lágrimas corriéndome por la cara. Patricia me pasó un pañuelo. Pensé que debía saberlo, dijo en voz baja.
Él te amaba muchísimo. Y aunque sabía que Diane no iba a cambiar, nunca perdió la esperanza. ¿Por qué no las mandó? Pregunté. Creo que necesitaba escribirlas, pero sabía que no servirían de nada. Tu madre era quien era. Él lo aceptó, aunque no le gustara, respondió Patricia con tristeza. Después de que se fue, me quedé horas leyendo cada carta. Eran como una ventana al corazón de mi abuelo, una lucha constante entre el amor por su hija y la necesidad de aceptar sus límites. Entre querer ayudar y entender cuando la ayuda se convierte en permitir el daño. Pero las cartas también revelaban algo más. Cuánta alegría le di. Qué orgulloso estaba de cada cosa que lograba. Qué agradecido se sentía porque, aunque Diane había fallado como madre, eso le dio a él una segunda oportunidad de ser papá otra vez. En una de las cartas decía: a veces me siento culpable. Culpable por alegrarme de que ella te dejara con nosotros. Culpable de que su ausencia me diera algo tan valioso. Pero no puedo arrepentirme de tenerte en mi vida, Hallie. Eres el mejor regalo que nunca pedí. Llamé a Thomas. Encontré unas cartas, le dije. Mi abuelo se las escribió a Diane, pero nunca las mandó. ¿Y qué dicen? Preguntó. Todo lo que probamos en el juicio, pero más personal, más crudo. Thomas, él documentó todo, no solo por razones legales. Lo hizo para poder entenderlo él mismo. Eso suena a él, respondió Thomas. Metódico, incluso en su dolor. ¿Debería mostrárselas a Diane? Pregunté. ¿Y para qué? No sé, tal vez para que entienda cuánto lo lastimó, todo lo que se perdió. Thomas se quedó callado unos segundos. Hallie, ella ya lo sabe. En el fondo, lo sabe. Mostrarle esas cartas no va a cambiar nada. Solo te va a hacer sentir que tienes que cargar con su culpa. Y eso no te toca a ti. Tenía razón. La culpa de Diane era suya, no mía. No era mi trabajo hacerla sentir mejor. Guardé las cartas. Las puse junto a las cosas de mi abuelo que aún conservaba. Eran prueba de su amor, de su lucha y de su decisión final, priorizar a la persona que sí había estado ahí para él. Una semana después, me encontré al juez Brennan en una conferencia legal. Hallie me saludó con una sonrisa. ¿Cómo te has sentido? Bien, le respondí sinceramente. De verdad, muy bien. Y me alegra. Ese juicio fue duro, pero necesario. Tu abuelo estaría muy orgulloso de cómo manejaste todo. Juez Brennan, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Alguna vez habló con mi abuelo sobre Diane? Sobre todo lo que pasó entre ellos. Él asintió despacio. Muchas veces. Él luchaba con eso. La amaba, pero no le gustaba en lo que se había convertido. Se sentía culpable, como si hubiera fallado como padre. No falló, le dije con firmeza. Hizo todo lo que pudo. Ella simplemente tomó otras decisiones. Y le dije exactamente eso, respondió el juez. Varias veces. Pero los padres cargan culpas que a veces no podemos entender. Lo importante es que él nunca dejó que esa culpa nublara su juicio. Vio con claridad quién merecía qué. Por eso su testamento se sostuvo. Fue una decisión basada en hechos, no en emociones. Esa conversación se me quedó grabada. Mi abuelo había sufrido más de lo que yo imaginaba. Pero al final, tomó la decisión correcta. No la más fácil, pero sí la justa. Esa misma noche redacté mi propio testamento. Tenía apenas 32 años, pero el juicio me había enseñado lo importante que es dejar todo claro. Dejé todo mi patrimonio a organizaciones benéficas, fondos educativos, ayuda legal, programas para niños en situación vulnerable. Nada para Diane ni para Scott. No por rencor, sino porque ya habían tomado demasiado. También escribí una carta para que se leyera después de mi muerte, explicando mis razones, igual que lo hizo mi abuelo. No porque le debiera explicaciones a nadie, sino porque quería que quedara registro. Quería que, algún día, alguien entendiera que mis decisiones fueron intencionales, basadas en principios y hechos,
no en resentimiento. El tiempo siguió pasando. Las estaciones cambiaron. La vida siguió su curso. Me ascendieron a fiscal principal en mi división. Empecé a orientar a abogados jóvenes. Y mantuve la tradición de las cenas de los domingos, aunque ahora eran con amigos en lugar de con mi abuelo. Diferente, pero igual de sagrado. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentirme yo misma otra vez. No la mujer definida por unos padres ausentes o unos abuelos devotos. Solo yo, Hallie. Construyendo una vida a mi manera. Un año después del veredicto, pasó algo inesperado. Me ofrecieron ser jueza. A los 33 años, sería una de las personas más jóvenes en ocupar ese cargo en mi estado. La oficina del gobernador me llamó personalmente, dije, todavía sorprendida. Tu historial es excepcional, me dijo el gobernador. Tu abuelo estaría orgulloso. Probablemente me diría que soy muy joven, le contesté riendo. Que necesito más experiencia. O tal vez, dijo él, pero creemos que estás lista. ¿Aceptas? Lo pensé exactamente 10 segundos. Sí, acepto, dije sin dudar. El proceso de nombramiento fue intenso. Revisiones de antecedentes, entrevistas, audiencias públicas. Durante una de ellas, alguien me preguntó. Señorita Morrison, usted estuvo involucrada en un litigio complicado con sus padres por la herencia de su abuelo. Algunas personas piensan que eso demuestra falta de valores familiares. ¿Qué responde a eso? Lo miré directo a los ojos y contesté con calma. Para mí, los valores familiares significan valorar a quienes realmente están ahí para ti. Mis abuelos demostraron lo que son los verdaderos valores familiares cuando criaron a una niña que ni siquiera era su responsabilidad. Estuvieron en cada momento importante, apoyaron cada meta y me dieron amor sin condiciones. Esos son valores familiares. Mis padres biológicos demostraron lo contrario. Esa demanda no se trató de dinero, sino de respetar los deseos de un hombre que se ganó el respeto durante 40 años de servicio judicial y 32 como abuelo entregado. La sala se quedó en silencio por unos segundos, y luego alguien empezó a aplaudir. Pronto todos lo siguieron. La aprobación pasó sin problemas, jueza Hallie Morrison. El legado de mi abuelo seguía vivo. En mi primer día en el estrado, usé su toga judicial. Los asistentes la habían encontrado guardada, limpia y planchada para mí. Me quedaba un poco grande, colgaba de mis hombros, pero no me importó. Sentí como si él estuviera ahí conmigo. Mi primer caso fue una disputa por la custodia de una niña de 5 años. Los padres peleaban, acusándose mutuamente de ser incapaces. Mientras escuchaba los testimonios, no pude evitar verme reflejada en esa pequeña, atrapada entre adultos que actuaban movidos por el orgullo y la rabia, no por amor. Cuando llegó el momento de dar mi veredicto, hablé directo con ellos. Que esta niña no pidió nacer en medio de su conflicto. Ella merece padres que estén presentes, que pongan sus necesidades antes que su ego, que entiendan que el amor se demuestra con hechos, no con palabras ni con lazos de sangre. Ordeno custodia compartida, con asesoramiento obligatorio de crianza conjunta. Además, designo un defensor infantil para asegurar que su voz sea escuchada. Porque los niños recuerdan quién estuvo ahí para ellos. Recuerdan quién los hizo sentir seguros. Recuerdan todo. Asegúrense de que lo que recuerde sea amor, no guerra. Después de la audiencia, mi asistente me dijo. Y eso fue muy poderoso, jueza Morrison. Fue personal, admití, pero también fue verdad. Con el tiempo, la noticia corrió, la nueva jueza que no toleraba el egoísmo de los padres. Mi agenda se llenó de casos familiares, disputas por herencias, batallas de custodia. Apliqué los mismos principios en cada decisión, las acciones importan, la presencia importa, la constancia importa. La biología no garantiza nada. 6 meses después, llegó un caso de herencia. Hijos adultos peleando contra la cuidadora de su padre fallecido. Él le había dejado todo. Los hijos decían que fue manipulada, ella aseguraba que había estado a su lado todos esos años mientras ellos ni aparecían. La historia era tan parecida a la mía que tuve que recusarme. Antes de hacerlo, llamé a ambos abogados a mi despacho.
Me retiro de este caso por motivos personales, pero les diré esto, asegúrense de que las pruebas muestren un patrón, no solo incidentes aislados. Muestren quién estuvo presente de verdad. Eso es lo que importa. No la biología, no las expectativas. La presencia. El caso pasó a otro juez, y dictó exactamente lo que yo habría decidido: la cuidadora ganó, los hijos perdieron. Las acciones tienen consecuencias. Con los años, me gané una reputación. La jueza Morrison era justa pero firme. No toleraba manipulaciones, valoraba la verdad sobre la conveniencia y protegía a los niños y a las personas vulnerables. Decidía basándose en hechos, no en emociones. 3 años después de mi nombramiento, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era Scott. Hallie, necesito hablar contigo. ¿O sobre qué? Sobre Diane. Está enferma del corazón. Pregunta por ti. ¿Qué tan grave? Los doctores dicen que le quedan meses, tal vez un año. Escuché la noticia sin mostrar emoción. Lamento que esté mal, pero no pienso visitarla. ¿Es tu madre? No, no lo es. Ya hablamos de eso. Ella tomó sus decisiones y yo las mías. Tiene remordimientos. Estoy segura. El remordimiento llega fácil cuando uno enfrenta las consecuencias. Dile que espero que encuentre paz, pero yo no seré parte de ese proceso. Y eres muy fría, Hallie. No. Soy honesta. Y hay una gran diferencia. Colgué y bloqueé el número. ¿Sentí culpa? Un poco, sí. Pero la culpa no me obliga a nada. Ella tuvo 33 años para construir una relación conmigo. Eligió no hacerlo. Su enfermedad no borra esa historia. Y la vida siguió. El trabajo continuó. Los casos iban y venían. Tomé decisiones que afectaban la vida de muchas personas, siempre pensando en mi abuelo, en sus principios, en su forma de hacer lo correcto aunque no fuera lo fácil. 5 años después de convertirme en jueza, me llegó la noticia de que Diane había muerto. Scott me mandó un correo muy corto, solo pensé que debía saberlo. Lo leí una vez y lo borré. No fui al funeral. No mandé flores. No contacté a Scott. Era una extraña que solo había tenido el papel biológico de darme la vida. Su muerte no cambiaba nada. En el trabajo, los que conocían mi historia me preguntaban si estaba bien. Estoy bien, decía con sinceridad, ella no era parte de mi vida, y su muerte no cambia eso. Algunos pensaron que era fría. Otros lo entendieron. No me importó. Yo conocía mi verdad, sabía lo que había vivido y quién realmente estuvo ahí para mí. Eso bastaba. 6 meses después de su muerte, fui nominada para la Corte Suprema del Estado. Tenía 38 años y sería una de las juezas más jóvenes en la historia. Las audiencias de confirmación fueron duras, cada decisión, cada palabra, cada gesto era analizado. Y, por supuesto, alguien mencionó a mis padres. A jueza Morrison, su madre murió el año pasado. Algunos senadores piensan que usted mostró falta de compasión al no asistir a su funeral. ¿Qué tiene que decir? Lo miré directo y respondí sin titubear. De la compasión se gana. Mi madre tuvo 38 años para construir una relación conmigo y decidió no hacerlo. Su muerte es triste, como lo es cualquier muerte, pero yo no puedo lamentar la pérdida de una madre que nunca tuve. Eso no es falta de compasión, es honestidad. Otro senador intervino. Pero ella le dio la vida, ¿no merece al menos algo por eso? El senador, dar a luz es biología. Ser madre es acción. Ella hizo lo primero, nunca lo segundo. Yo honré a las personas que realmente me criaron. Mi abuela me formó, me cuidó y me amó. Ella sí se ganó ese título. Diane Morrison nunca lo hizo. La confirmación fue aprobada. Justicia Hallie Morrison. Ocupando el mismo asiento que una vez perteneció a mi abuelo. El círculo se había cerrado. Mi primer año en la Corte Suprema fue todo lo que había esperado, casos complejos,
decisiones que realmente impactaban vidas, la oportunidad de influir en las leyes de forma justa. Escribí opiniones sobre derechos parentales, abuso a personas mayores y herencias. Cada fallo estaba marcado por mi experiencia, pero basado en hechos y principios, no emociones. Una de mis opiniones se volvió especialmente influyente. Un caso sobre padres que querían conservar sus derechos pese a años de abandono. Escribí: los derechos parentales no son absolutos. Se ganan con acciones constantes, no se reclaman solo por biología. Un padre que no aparece, que no apoya, que no ama, pierde el derecho a ese título. El bienestar del niño está por encima del deseo de los padres. Algunos críticos dijeron que mi experiencia personal influía demasiado. Otros dijeron que, por fin, alguien estaba poniendo las necesidades de los niños por encima de los sentimientos de los adultos. Yo simplemente respondí: solo estoy diciendo la verdad. Esa opinión cambió la manera en que los tribunales de mi estado trataban los casos de derechos parentales. Dio a los jueces una base más clara para priorizar a los niños sin sentirse culpables. 2 años después de estar en la corte, recibí un paquete inesperado. Adentro había una pequeña caja de joyería y una nota de alguien que no conocía. Encontré esto entre las pertenencias de Scott Morrison después de que falleció. Pensé que querrías tenerlo. Scott estaba muerto. No sentí nada. Dentro de la caja estaba el anillo de bodas de Diane, una simple argolla de oro. La miré por un momento, la guardé en un cajón y nunca volví a abrirlo. 10 años después de la muerte de mi abuelo, me invitaron a dar una charla en la Facultad de Derecho. Querían que hablara sobre mi carrera, sobre la Corte Suprema, sobre mis casos más importantes. Acepté, pero mientras preparaba mi discurso, me di cuenta de que quería hablar de otra cosa, de la familia, del amor, de la diferencia entre la sangre y el verdadero pertenecer. El auditorio estaba lleno de estudiantes, jóvenes que querían aprender el secreto del éxito. Me paré frente al micrófono y dejé mis notas a un lado. Soy la jueza Hallie Morrison, dije, ocupo el asiento que alguna vez fue de mi abuelo en la Corte Suprema. Pero hoy no quiero hablarles de eso. Quiero hablarles de quién me crió. Les conté la historia, la verdadera, cómo fui abandonada de bebé, cómo mis abuelos me escogieron cuando no tenían por qué hacerlo, cómo aprendí que la familia se construye con acciones, no con promesas vacías. Hablé del testamento, del juicio, de lo que significó defender a las personas que me defendieron primero. Mi abuelo me dejó todo lo que tenía, les dije, no porque lo manipulara, sino porque estuve ahí, cada día, durante 32 años. Y cuando otros dudaron de si merecía esa herencia, tuve que probar que el amor y la presencia valen más que los lazos de sangre. El auditorio estaba en silencio, atento. Y esto fue lo que aprendí, concluí: el éxito no se trata solo de tu carrera. Se trata de tu integridad. De estar presente siempre, incluso cuando es difícil. Se trata de honrar a las personas que creyeron en ti, volviéndote a alguien digno de esa confianza. Yo pude haber tomado el dinero y desaparecer, abrir un despacho privado y ganar millones. Pero eso no era lo que mi abuelo hubiera querido. Él quería que usara todo lo que me dejó para hacer una diferencia. Así que me quedé en el servicio público. Trabajo muchas horas, veo casos complicados, pero también tengo la oportunidad de hacer justicia, de responsabilizar a la gente por sus actos, de defender a quienes no tienen a nadie que los respalde. Ese fue el verdadero legado de mi abuelo, no el dinero, sino el propósito. El discurso terminó con una ovación de pie. Después, los estudiantes hicieron fila para hablar conmigo. Algunos compartieron sus propias historias, familias complicadas, abuelos que los criaron, padres que los decepcionaron. Les dije con honestidad: no haces las paces con eso, simplemente lo aceptas. Reconoces que algunas personas te van a fallar. Y luego buscas a las que no. Formas tu propia familia. Eliges a quienes también te eligen a ti. 15 años después de la muerte de mi abuelo, estaba en mi oficina cuando de un libro cayó una fotografía vieja. Mi abuelo, mi abuela y yo en mi 8º cumpleaños. Todos cubiertos de betún, riendo, completamente felices. La miré por mucho tiempo. Ellos me dieron todo, no solo oportunidades, sino un ejemplo de lo que es el amor en acción. Desde ese día,
Esa foto se quedó sobre mi escritorio, como recordatorio de dónde vengo. No de Diane y Scott, que solo me crearon biológicamente, sino de Ellen y William Parker, quienes me formaron en todo lo que realmente importa. A veces la gente me pregunta si tengo arrepentimientos. Si me hubiera gustado reconciliarme antes de que murieran. La respuesta es no. Porque para reconciliarse, se necesitan dos personas dispuestas a cerrar la brecha. Ellos nunca quisieron eso. Solo querían acceso al dinero, querían reconocimiento sin haber hecho el trabajo. No me arrepiento de haberme mantenido firme. No me arrepiento de haber respetado los deseos de mi abuelo. No me arrepiento de haber elegido la presencia sobre la biología. Eso no fueron errores, fueron principios. Soy la jueza Hallie Morrison, miembro de la Corte Suprema del Estado. Tomo decisiones que afectan miles de vidas. Protejo a los niños, a las personas vulnerables, a quienes necesitan que alguien los defienda. Y lo hago sabiendo que quienes realmente me criaron estarían orgullosos. No por el título, sino porque nunca comprometí quién soy. Ese es el verdadero legado de mi abuelo, no el dinero, aunque me dio estabilidad, sino la enseñanza de que el amor es un verbo, que la familia se construye con acciones. Y que estar presente todos los días es el mayor regalo que puedes dar. Y que honrar a quienes estuvieron ahí por ti es el mejor regalo que puedes devolver. Así que no me arrepiento de nada. Solo lamento que mis abuelos no estén aquí para ver todo esto. Pero sé que lo sabían. Incluso al final, sabían exactamente quién era yo y quién llegaría a ser. Y se aseguraron de que tuviera todo para convertirme en esa persona. Eso no es un final triste. Eso es justicia. Eso es amor. Eso es verdad. Y si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez has tenido que definir lo que es la familia a tu manera, dale like, comparte tu historia en los comentarios, porque estas conversaciones importan. Recuerda, la familia no es quien comparte tu ADN, sino quien está contigo todos los días, toda la vida. 20 años después de la muerte de mi abuelo, recibí un honor que nunca esperé. El Estado decidió renombrar el edificio de la Corte Suprema con su nombre, Centro de Justicia William Parker. Me pidieron dar un discurso en la ceremonia. Me paré frente al podio y miré su retrato, colgado en el pasillo principal. El juez William Parker fue muchas cosas, comencé. Un brillante jurista, un defensor de la justicia, un mentor de incontables abogados y jueces. Pero para mí, él fue simplemente mi abuelo, el hombre que me salvó cuando nadie más lo haría, el hombre que me enseñó que el amor se demuestra con hechos, no se reclama con palabras ni con la biología. Le conté al público sobre las cenas de domingo, las partidas de ajedrez, sobre cómo siempre me hizo sentir la persona más importante del mundo. Pudo haber dicho que no cuando mis padres me abandonaron. Ya estaba en sus 50, planeando su retiro, esperando años tranquilos. En cambio, aceptó criar a un bebé, luego a una niña, luego a una adolescente. Nunca se quejó. Simplemente estuvo ahí, todos los días. A veces me preguntan si guardo amargura por mi infancia, por haber sido abandonada. No la tengo. Porque quedarme con William y Ellen Parker fue el mayor regalo de mi vida. Ellos me mostraron cómo se ve una familia de verdad, que exige el amor real y me prepararon para estar aquí, hoy, de pie, en este edificio que ahora lleva su nombre, continuando su trabajo. La ceremonia fue hermosa. Su retrato, perfecto. Capturaron esa mirada que él tenía cuando estaba pensando profundamente, analizando todo antes de tomar una decisión. Me quedé parada frente a ese retrato mucho tiempo, después de que todos se habían ido. O lo logramos, abuelo, susurré. Todo lo que soñaste, todo lo que creíste que yo podía ser. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Esa noche abrí la caja con sus cosas, la que había guardado por tantos años. Las cartas que nunca le envió a Diane, las fotos de nuestra vida juntos, y la nota que me dejó con su testamento. Volví a leer esa carta, como lo hacía cada año en el aniversario de su muerte. Te lo ganaste, decía. Palabras simples, pero con una verdad inmensa. Mi carrera siguió creciendo. Escribí más resoluciones, tomé casos cada vez más difíciles y me gané la reputación de ser una de las juezas más justas e íntegras de la corte. Pero nunca olvidé de dónde venía,
ni quién hizo posible que llegara hasta ahí. Empecé a dar charlas en escuelas, a orientar jóvenes abogados, sobre todo a los que venían de entornos difíciles, a los que sentían que no pertenecían. Y si perteneces, les decía. No por el lugar de donde vienes, sino por quien elegiste ser a pesar de eso. Eso es lo que realmente importa. Nunca volví a saber de Scott después de aquel breve correo sobre Diane. No sé qué fue de él, ni me interesó averiguarlo. Era irrelevante para mi historia. Siempre lo fue. Pero pensaba en mis abuelos todos los días, especialmente cuando tenía que tomar decisiones difíciles. ¿Qué haría el abuelo?, me preguntaba. Esa pregunta se convirtió en mi brújula interna. No porque quisiera copiarlo, sino porque sus principios eran sólidos, la evidencia sobre la emoción, la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la facilidad. 25 años después de su muerte, me otorgaron el más alto honor del Estado por servicio judicial. En la ceremonia proyectaron un video del discurso de retiro de mi abuelo, grabado décadas atrás. Escuchar su voz otra vez me llenó los ojos de lágrimas. La ley, decía él, solo es tan buena como las personas que la interpretan. Elijan la integridad sobre la popularidad. La verdad sobre la conveniencia. Lo correcto, aunque sea difícil, sobre lo fácil pero equivocado. Yo había construido toda mi carrera sobre esos principios. No porque él me los enseñara en clases formales, sino por su ejemplo, por cómo vivía, por las decisiones que tomaba, por el amor que mostraba todos los días. Esa noche, sentada en mi despacho viendo las luces de la ciudad, no sentí amargura por lo que no tuve. Sentí gratitud por todo lo que sí tuve. Diane y Scott pudieron haber sido parte de esta historia. Pudieron haberme visto crecer, celebrar mis logros, sentirse orgullosos. Pero eligieron distinto. Y esa fue su pérdida, no la mía. Yo tenía todo lo que necesitaba. Una carrera que amaba, principios en los que creía, un legado digno de honrar. Y, sobre todo, tenía el recuerdo de dos personas que me amaron sin condiciones, que me enseñaron lo que realmente significa la familia, que me dieron raíces fuertes para resistir cualquier tormenta y alas firmes para volar. Eso no fue una tragedia. Fue un regalo. El regalo más grande que alguien puede recibir. Al prepararme para salir del despacho esa noche, miré una vez más la fotografía sobre mi escritorio, el abuelo, la abuela y yo, cubiertos de betún de pastel, riendo a carcajadas. Esa imagen lo decía todo, alegría pura, amor puro, aceptación total. Gracias, susurré. Por todo. Por elegirme. Por amarme. Por hacerme quien soy. Y juro que, aunque era solo una foto, sentí que me sonreían de vuelta. Orgullosos de la mujer en la que me convertí. Orgullosos de que su amor haya creado algo que perdura, algo bueno, algo que vivirá más allá de todos nosotros. Porque ese tipo de amor no muere. Solo se transforma. Se convierte en principios. En fuerza. En legado. Eso es lo que realmente es una familia, no las personas que comparten tu sangre, sino las que dejan su amor fluir por tus venas mucho después de haberse ido, las que moldearon tu alma, las que te mostraron de lo que eres capaz. Mis abuelos hicieron eso por mí. Y al honrarlos, al vivir de acuerdo con sus principios, al continuar su trabajo, los mantengo vivos. Ese es el verdadero final de esta historia. No que mis padres murieran distantes, sino que el amor de mis abuelos siguió vivo. En cada decisión que tomo. En cada persona que ayudo. En cada principio que defiendo. Ellos no se fueron. Están aquí. En todo lo que soy. En todo lo que hago. Por siempre. 30 años después de la muerte de mi abuelo, estaba en mi despacho de la Corte Suprema revisando un caso que se sentía inquietantemente familiar. Hijos adultos demandando la herencia de su padre. Acusando a la cuidadora de manipularlo. Los hechos eran casi idénticos a mi propia historia, décadas atrás. Llamé a ambos abogados a mi despacho. Voy a retirarme de este caso, les dije. Pero antes quiero contarles algo. Hace 32 años, yo fui la demandada en un caso igual que este. Mis padres me acusaron de manipular a mi abuelo. El tribunal falló a mi favor.
seguí adelante y construí una carrera honrando su legado. Les cuento esto para que entiendan por qué tomo estos casos tan en serio. Porque la verdad importa. Asegúrense de luchar por la verdad, no solo por el resultado que sus clientes quieren. Ambos abogados se fueron pensativos. El caso pasó a otro juez, que falló exactamente como el juez Brennan lo había hecho conmigo. La cuidadora ganó. Los hijos perdieron. Porque las acciones tienen consecuencias. Porque los patrones importan. Porque, al final, la verdad siempre prevalece. Esa tarde escribí lo que sería mi última gran resolución antes de retirarme, un análisis completo sobre el derecho familiar, los derechos de los padres y los casos de herencias. Me basé en 3 décadas de experiencia, tanto personal como profesional. La familia, escribí, no es un accidente biológico. Es una elección diaria. Es presentarte cuando preferirías quedarte en casa. Es amar cuando no es conveniente. Es sacrificarte, incluso cuando te cuesta algo. La sangre puede crear conexión, pero solo las acciones crean familia. Los tribunales deben reconocer esa diferencia. Debemos dejar de privilegiar la biología sobre el comportamiento. Debemos dejar de premiar la ausencia con herencia. Y debemos empezar a proteger a quienes de verdad están presentes. El dictamen causó controversia, claro. Siempre pasa cuando se desafían las ideas profundas sobre lo que significa familia. Pero era lo correcto. Lo sabía, porque yo lo había vivido. Esa resolución se convirtió en mi legado más duradero. Años después de que yo ya no estuviera, los tribunales la seguirían citando, los jueces la mencionarían, y la gente la usaría para proteger a quienes realmente merecen protección. A los 60 años, tras 3 décadas en el estrado y cientos de casos resueltos, anuncié mi retiro justo en el aniversario de la muerte de mi abuelo. Se sentía apropiado. Como cerrar un círculo. ¿Qué sigue para usted, jueza Morrison? Me preguntaron los reporteros. Voy a hacer algo que no he hecho en 30 años, respondí sonriendo. Nada. Voy a leer, viajar, quizá escribir, disfrutar la vida que mis abuelos hicieron posible. ¿Algún arrepentimiento? Gritó alguien desde el fondo. Me quedé pensando un momento y luego respondí. No. He vivido exactamente la vida que debía vivir. Honré a las personas que merecían ser honradas. Defendí los principios que me enseñaron. Usé todos los regalos que me dieron. No solo el dinero, sino los valores, la fortaleza y el ejemplo. No tengo ningún arrepentimiento. Mi último día en la corte fue muy emotivo. El personal organizó una pequeña fiesta, mis colegas dieron discursos. Pero el momento más especial fue cuando una joven abogada se me acercó. Oh, jueza Morrison, tenía que agradecerle. Yo fui criada por mi abuela. Mis padres eran adictos. Cuando murieron, unos parientes lejanos quisieron demandarla, diciendo que la había manipulado para que le dejara todo. Su dictamen del caso Morrison nos salvó. El juez lo citó. Ganamos por usted. La abracé con lágrimas en los ojos. Para eso fue todo, le dije. Para que otros no tuvieran que pelear tan duro como yo. Para que la ley reconozca lo que realmente significa la familia. Esa noche visité las tumbas de mis abuelos, por última vez antes de viajar. Estaría fuera varios meses, Europa, Asia, todos esos lugares que ellos siempre quisieron conocer pero nunca pudieron. Me los llevo conmigo, les dije frente a las lápidas. Todos esos lugares de los que hablábamos, ahora los voy a ver, y pensaré en ustedes en cada parada. Los tulipanes alrededor de sus tumbas estaban floreciendo. 30 años de primaveras, y esas flores siempre volvían. Tercas, fuertes, como el amor. Saqué la carta que el abuelo me había dejado con su testamento. La había leído cientos de veces, pero nunca me cansaba de sus palabras. Te lo ganaste. Por estar ahí. Por amarnos. Por ser tú. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo, donde siempre la llevaba, como un recordatorio de lo que realmente importa. Al alejarme del cementerio, no sentí tristeza. Sentí gratitud. Gratitud por los 32 años que pasé con ellos. Por todo lo que me enseñaron.
por la vida que me dieron. Diane y Scott nunca llegaron a ver en quién me convertí. Nunca celebraron mis logros. Nunca sintieron orgullo. Fue su decisión, su pérdida. Pero yo no gasté energía en resentimientos. Ellos fueron solo una nota al pie de mi historia. Biología que me creó, pero que nunca me crió. Los verdaderos protagonistas fueron el abuelo y la abuela. Su amor. Su sacrificio. Su ejemplo. Eso fue lo que importó. Eso fue lo que perduró. Pensé en escribir una memoria, contar toda la historia, pero decidí no hacerlo. Mi historia ya estaba contada. En los archivos judiciales. En las resoluciones legales. En las vidas de las personas a las que ayudé. En los precedentes que dejé. Eso ya era suficiente memoria. Así que decidí vivir. Vivir de verdad. Viajar, leer, pensar, simplemente existir, sin tener que probar, pelear o proteger nada. Pero entendí algo. Ni siquiera en el retiro puedes dejar atrás a tu familia. No a la verdadera. Sus voces siguen en tu mente, sus principios en tu corazón, su amor en tu alma. Así termina mi historia. No con reconciliación o redención de quienes no lo merecieron, sino con paz, gratitud y certeza. Con el entendimiento de que el amor real, todo lo soporta. Sobrevive a la muerte. Sobrevive al tiempo. Sobrevive a todo. Soy Hallie Morrison. Fui criada por William y Ellen Parker. No eran mis padres biológicos. Eran mis verdaderos padres. Los que me eligieron. Los que estuvieron ahí. Los que me amaron sin condiciones durante 32 años. Y luego me dejaron todo. No solo dinero. Todo lo que importa, integridad, fuerza, propósito, amor. Esa es la herencia. Ese es el legado. Esa es la familia. Y 30 años después de la muerte del abuelo, 52 después de la de la abuela, ellos siguen conmigo, guiándome, amándome. Porque eso hacen los verdaderos padres. Nunca se van. Solo se transforman. En principios que te sostienen. En fuerza que te impulsa. En amor que compartes con otros. Esa es la verdad. La única verdad que importa. La familia no es quien comparte tu ADN. La familia es quien está contigo todos los días, toda la vida. Y si tienes la suerte de tener personas así, protégelas. Hónralas. Sé digno de su amor. Yo lo hice. Fui digna. Los honré. Protegí su legado. Y ahora, por fin, puedo descansar sabiendo que hice lo correcto con las personas que hicieron lo correcto conmigo. No es un final triste. Es el mejor final posible. Eso es justicia. Eso es amor. Eso es verdad. Eso lo es todo.